Hey, hey, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo video por parte de SciCat, donde nuestro propósito y objetivo es ayudarte en todo lo que necesites y esté a nuestro alcance. Te recordamos que este video se encontrará en las plataformas de Instagram y YouTube. Además, recomiendo pasarte por nuestro Discord, más información al final de este video. El día de hoy estaremos resolviendo ejercicios de álgebra y trigonometría, más específicamente la función compuesta, operación entre funciones, función escalonada, función logarítmica, función exponencial, función trigonométrica, números complejos, polinomios y ecuaciones algebraicas. Antes de comenzar, les quería comentar que este video se grabará con formatos distintos y me gustaría que pudieran elegir entre todos los formatos que utilizaré cuál es el que más le acomoda a ustedes para poder aprender. Una vez dicho todo, comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: considere las funciones f y g definidas por, y nos entregan esta función f y esta función g. Entonces, este desarrollo lo voy a realizar mediante iDrew, la pizarra. Esta es la versión de prueba gratuita, donde puedo rayar encima del ejercicio y lo puedo dejar expresado de esta manera tan bella. Y no es necesario para mí estar rayando encima, pero lo puedo hacer para ir acotando. Entonces nos dan esta función f de x, esta función g. F de x está definida mediante una raíz, un logaritmo, una resta, y g de x está definido mediante la exponencial. Ok. Primero nos dice que determinemos sus dominios. Recordemos primero que el dominio de una función se define como todo el intervalo donde la función está bien definida. Para la función g no tenemos ningún problema en su definición, o sea, g se define en todos los reales. Me da igual si x es positivo, negativo o cero, g sigue tomando un valor, o sea, g sigue existiendo. Un caso donde esto no ocurre es para el dominio de f. Se denomina, o sea, se define mediante una raíz y un logaritmo. Eso significa que tiene dos restricciones, una para la raíz y la otra para el logaritmo. ¿Cuáles son las restricciones que está cumpliendo f? F cumple la restricción de que la raíz de algo, ¿cierto? La raíz de x, digamos. Entonces el x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de números reales. Y en números reales, el argumento de la raíz debe ser positivo. Y la otra restricción que tenemos para el logaritmo, que dice que el logaritmo de x debe ser mayor que 0 su argumento. Lo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que el dominio de g se define en todos los reales. Así nos queda que 1 menos el logaritmo, que es lo que está dentro de la raíz, 1 menos el logaritmo base 2 de 4 menos x cuadrado, debe ser mayor o igual a 0. Y la segunda condición es que el argumento logaritmo siempre sea mayor estricto que 0. Así podemos despejar de la siguiente manera nuestras dos condiciones, y el dominio donde la función esté definida es donde ambas condiciones se intersectan. O sea que de la condición número 1 pudimos despejar x cuadrado mayor o igual a 2. De la condición número 2 pudimos despejar x cuadrado menor que 4. Y la intersección, o sea, x cuadrado debe cumplir ambas cosas, es aquella que nos sirve. Significa que el dominio de f se define como los x cuadrados que son mayores o iguales que 2 y menores estrictos que 4. Aplicando raíz a ambos lados, esto nos quedaría con un valor absoluto, como podemos ver acá, que el valor absoluto de x debe estar entre raíz de 2 incluyéndolo y 2 sin incluir. Y nos quedan estos dos intervalos, donde incluimos el menos raíz de 2, el raíz de 2, pero no incluimos ni el menos 2 ni el 2. Y corresponde a la unión de intervalos. ¿Por qué? Porque el x, cualquier valor que tome en estos conjuntos va a estar cumpliendo las condiciones anteimpuestas, ambas, a la vez, la va a satisfacer. Muy bien, entonces tenemos que ese vendría siendo el conjunto, y eso es todo. Ya con esto pudimos definir el dominio de las funciones, tanto f como la de g. Ok, ya podemos pasar a lo siguiente, que es la letra b, que nos piden que defina la compuesta de la función g o f, y que muestre que para todo x en su dominio se tiene que la compuesta es igual a esto. Cuando nos piden que definamos una función o una función compuesta, nos piden definir su dominio y luego realizar la composición si es debida. Muchas veces el recorrido no será necesario de calcular, ya que podemos asumir que el recorrido es todo R. Y listo. Lo cual es una generalización más amplia. ¿Por qué? Porque el recorrido no lo conocemos, pero ponemos como codominio R y está incluido el recorrido dentro de R, no tiene otra opción. Entonces tenemos que la compuesta g o f
va a tener un dominio que todavía no conocemos y el recorrido. ¿Ok? El recorrido que lo íbamos a tomar al final como un codominio, el codominio iba a ser R y listo, no lo vamos a buscar. Entonces, comenzamos. Tenemos que el dominio de G o F se define de la siguiente manera. Normalmente el dominio para una función f cualquiera se define como los x que pertenecen a f, también dicho como los x que cumplen las condiciones que f le impone. Del mismo modo, para el dominio de la función g o f, la compuesta, se define como los x que pertenecen a f para las f que pertenecen a los g, o los x que cumplen las condiciones que f impone. Pero los f's que imponen las condiciones son los f's que pasaron las condiciones que g impone. Esto puede ser un poco complicado de entender, pero es básicamente lo siguiente. El dominio de g son todos los reales, ¿cierto? Porque ya lo vimos anteriormente. El dominio de g son los reales, correcto. Entonces, f perteneciendo a los reales vendría siendo directamente, que sería esto de acá, serían los f's que pertenecen a los reales. ¿Por qué? Porque el dominio de G son los reales, entonces los f que pertenecen a los reales son todos los f, porque me da igual qué valor le ponga al x, f de x es igual a algo, me da igual qué valor le ponga al x, siempre me va a dar un valor real, siempre y cuando el x pertenezca al dominio de f. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay un x que pertenece al dominio de f, y eso me da una imagen que se llama f, porque recordemos que lo que me va a dar acá va a ser la imagen. Entonces el recorrido le vamos a llamar f por ahora, y ese recorrido debe pertenecer al dominio de g. Esa es como la idea básicamente del dominio de las compuestas. Pero como nos dicen que no hay ninguna restricción para el f, que el f puede ser cualquier cosa en los reales, entonces los x que pertenecen al dominio del f, tal que los f pertenecen a los reales, es tan solo el dominio del f. Porque todos los x que pertenecen al dominio del f constituyen el dominio de f. Es como un poco lógico. Y eso sería básicamente definir el dominio de una compuesta. Normalmente vamos a trabajar con esto, y esto tenemos que interpretarlo. O sea, acá nos dio reales, por ende es sencillo, es fácil, se cancelan y listo. Pero en muchos otros casos no nos van a dar reales y nos van a restringir. En esos casos, ¿qué debemos hacer? Debemos interpretar con la imagen del f. O sea, tenemos que saber qué valores debo introducirle y qué valores me va dando de vuelta. Necesito conocer bien el dominio de f y la imagen de f. Restrinjo las imágenes de f, así restrinjo el dominio de f y me va a dar un dominio restringido. No como acá que me da todo el dominio f. En el otro caso me daría un dominio restringido o una intersección entre dominios. Nosotros tenemos que ver las condiciones que van cumpliendo, y esas condiciones se pueden expresar de manera algebraica siempre. Acá no, está escrito como dominio de f y ya. Pero recordemos que anteriormente el dominio de f lo escribimos de esta manera, y esto es álgebra. Entonces podemos intersectar esta cosa con la otra cosa, con el dominio de g. Pero en este caso no lo necesitamos. Bien, ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos definirla, porque ya definimos el dominio, ahora la función en sí. Lo vamos a definir de la siguiente manera. La función g o f se define como los g evaluado en f evaluado en x. O sea, f de x se evalúa y eso se evalúa en g de x. ¿Qué significa? Que si mi función f, podemos ver acá. No, mejor, más arriba. Mi función f, o sea, mi función g de x, que está acá, tiene un x cuadrado, ¿cierto? Entonces todo lo que es el f se reemplaza en el x. Todo lo que es el f se reemplaza en el x. Cada x que tenga acá g a este lado, cada x que tenga metida por acá, le voy a colocar todo el f, todo lo que vale f. Y eso es justamente lo que se hace. Podemos apreciarlo por acá, que g o f de x es igual a g f de x, o sea, g evaluado en f de x, y es lo mismo que e. Y si se dan cuenta, todo esto debería ser la x. Acá, porque teníamos un x cuadrado. Pero ahora no me queda un x cuadrado, me queda el f, por así decirlo, al cuadrado.
Y listo, ya definiendo esto, lo otro es álgebra. Álgebra pura y dura. Cancelamos la raíz con el cuadrado, ¿cierto? Y podemos cancelar el 1 con el menos 1, porque ya cancelamos la raíz con el cuadrado, o sea, no se puede hacer en otro orden, no tiene sentido. Luego nos queda que esto es igual a la exponencial de menos logaritmo base 2 con el argumento 4 menos x cuadrado. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar acá propiedades de los logaritmos. ¿Y qué dicen las propiedades de los logaritmos? Que puedo cambiar las bases si es que lo dejo como un cociente entre logaritmos, ¿cierto? Esa es una propiedad del logaritmo conocida ya y que debemos interpretarla bastante bien. Y más abajo se va a utilizar de nuevo. Entonces nos queda así. ¿Por qué hacemos esto? Porque se nos hace más fácil simplificarlo. Si se dan cuenta, cambiamos de un logaritmo base 2 a un logaritmo base e. Recuerden que el logaritmo natural tiene base e. Entonces la base e, el logaritmo base e con la exponencial se van a cancelar, que es justo lo que sucede acá. Acá aplicamos, de acá hacia acá aplicamos reglas de la potencia. ¿Por qué regla de la potencia? Porque estamos sacando esto, el menos... todo esto, el menos 1 sobre el logaritmo natural de 2, anteriormente estaba multiplicando el logaritmo natural de 4 menos x cuadrado. Y ahora lo sacamos como exponente. Recuerden que si tenemos a elevado a b y todo eso elevado a c, esto es lo mismo que a elevado a b por c. Y eso es lo que se hace, pero de manera inversa. Se hizo esto. Entonces lo que estaba multiplicando el logaritmo que contenía a la x se pasó afuera como un exponente. Y ya acá estamos listos, porque podemos hacer simplemente algo así, aunque se vea horrible, que lo que hace es permitirnos dejar la base como la que teníamos arriba, ¿cierto? Como 4 menos x cuadrado, que es lo que nos piden acá, 4 menos x cuadrado. Entonces eso ya llegamos, lo que nos faltaría sería este trozo de acá, que es el menos logaritmo base 2 de la exponencial. Entonces ese valor, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, que estaría acá, ¿cierto? Todavía no lo tengo calculado, sino que acá tengo como 1, o sea, menos 1 sobre el logaritmo natural de 2. Pero aplicamos de nuevo la regla de los logaritmos. ¿Y qué nos dice la regla de los logaritmos? Nos dice que el logaritmo nepeliano, el logaritmo base e, el logaritmo natural con argumento 2 es igual, y de nuevo hago un cambio de base. Escribo un 2 arriba, un 2 abajo, y la exponencial, o sea, esto es como el logaritmo base e de 2. Entonces lo que hago es que este 2 pasa acá, esta e pasa acá, y este número puedo poner cualquier cosa que se me ocurra. Lo que yo quiera, yo lo invento, pongo cualquier cosa ahí. Y para que justo me dé tengo que poner un 2. O sea, cuando uno ve este ejercicio y no sabe cómo llegar de una cosa a otra, siempre prueben un cambio de base en los logaritmos. Y esto se hace mediante, o utilizo un logaritmo, normalmente se utiliza el logaritmo del argumento. En este caso, como el argumento era un 2, se ocupó el logaritmo base 2. Y así se llegó a esto, ¿cierto? Porque el logaritmo de 2 base 2 es 1. Y me queda 1 sobre logaritmo base 2 de e. Y con el menos que tenía antes, que acá no lo involucré, vendríamos y nos daría lo mismo. Correcto, entonces la b está completa. No es muy difícil, ¿cierto? Y pasaríamos finalmente a la c, que nos dice que definamos una restricción h de f que sea biyectiva y defina su inversa. Literalmente el ejercicio decía así: defina una restricción h de f que sea biyectiva y defina su inversa. Y puede ser un poco incómodo de leer, un poco raro, h de f. Como que esta parte puede incomodar un poco a la vista. ¿A qué se refiere? Se refiere que a la función f le definamos una función h nueva que sea igual a la f. Pero, a pesar de ser igual a la f, tenemos que restringir para que sea biyectiva. Recordemos que la biyectividad significa que tiene que ser sobreyectiva e inyectiva a la vez. ¿Qué significa eso? Bueno, primero trabajemos sobreyectividad. Sobreyectiva significa que su codominio es su recorrido, o sea, a donde llega
es igual a donde está definido que debería llegar. Entonces, tenemos que encontrar primero el recorrido de f porque no lo hemos encontrado. Entonces vamos a encontrar el recorrido de f. Esa es una cosa que tenemos que hacer para la sobreyectividad. Ahora, para la inyectividad necesitamos que tan solo un único valor de la función f, ¿ok?, de cada valor de x me dé un único valor de la función f distinto. ¿Qué significa? Que en este caso no es sobreyectiva la función f. Porque no es porque no es inyectiva, disculpa. Porque no es inyectiva la función f. Por lo siguiente, la condición de la función f es la que tenemos acá, ¿cierto? Y eso es raro. ¿Por qué? Porque tiene un valor absoluto, lo que significa que si yo tomo el valor, por ejemplo, un valor que esté entre raíz de 2 y 2, digamos que es raíz de 2. ¿Por qué? Porque está incluyendo. Entonces, si x vale raíz de 2, dado que x tiene un valor absoluto, x también puede valer menos raíz de 2. Menos raíz de 2. Y si nosotros nos vamos a la definición de la función f, claro, como el x está al cuadrado, si yo pongo acá raíz de 2 o pongo menos raíz de 2, cualquiera de esos valores se los coloco al x, me da igual. Me da el mismo resultado para la función f. Porque al elevarlo al cuadrado, el raíz de 2 o el menos raíz de 2, ambos me dan 2. Entonces ese es un gran dilema. No posee inyectividad la función f. Entonces tenemos que volverla inyectiva. ¿Cómo la volvemos inyectiva? Bueno, fácil. Restringimos el dominio, ya sea para los positivos o los negativos. ¿Por qué? Porque la función f está definida, como dijimos, con valor absoluto. Y esto se puede separar en dos intervalos que son exactamente iguales, pero difieren en el signo. La única diferencia entre un intervalo y otro es el signo. ¿Qué significa eso? Por una especie de simetría, o inventémoslo como queramos, significa que la función f está repetida para los negativos como para los positivos. Si yo evalúo, como dije, el menos 2 es lo mismo que evaluar el 2. ¿Cómo corregimos eso? Bueno, tomamos tan solo el intervalo positivo. Decimos que definimos la función f barra, donde tan solo tomamos el dominio del intervalo positivo. O sea, f barra está definido solo en f positivo. Ahora se preguntarán, ¿puedo tomar el f negativo? Puedes tomar el f negativo, o sea, puedo tomar el dominio negativo. Pude haber tomado este otro conjunto y también está correcto. Da igual, ahí uno elige. Gustos colores. Bueno, entonces una vez demostrada, o sea, con esto, con simplemente hacer este pequeño paso de tomar la mitad del intervalo, ya demostramos ¿qué cosa? Inyectividad. La inyectividad hay muchas maneras de definirla. Otra manera de definirla es f de x1 es igual a f de x2. Y trabajar todo el ejercicio con fx1, x2 e intentar despejar x1 y x2. Si te quedan que existen x1 y x2 distintos, tal que esto se cumpla, que en este caso sería menos raíz de 2 y raíz de 2, entonces no es inyectiva. Pero si no existe ningún x, por ejemplo en este intervalo, si ustedes evalúan cualquiera dos términos de este intervalo, nunca les van a dar el mismo f, nunca les va a dar el mismo valor en la imagen. Eso se lo aseguro. Entonces, esta nueva función f barra sí es inyectiva. Ok, no me enredo mucho más y pasamos al recorrido. ¿Qué sabemos sobre el recorrido? El recorrido de una función f se define como los i que pertenecen a R, o sea, porque nosotros podemos hacer esa igualdad que muchas veces vemos, que de la forma i es igual a f de x. Pero la diferencia es que ahora vamos a trabajar con el dominio acotado, con el dominio que restringimos. Así que la voy a definir como f barra, tan simple como eso. Entonces el recorrido de la función f barra son los i que pertenecen a los reales, porque a los reales, ya lo dijimos, los valores que nos dan son valores reales. Tal que i, acá si se dan cuenta, i es igual a f de x, está explícito. O sea, la función f de x tan solo la escribimos y ya. Con los x que pertenecen al dominio de f barra, o sea con el dominio restringido. ¿Por qué? Porque así definimos el f barra.
Y de esta manera se define el recorrido de una función. Todas las funciones se definen de la misma manera. Entonces ahora tan solo debemos conseguir el recorrido. Se preguntarán, ¿cómo conseguimos el recorrido? El recorrido viene siendo, si yo le meto cada valor del dominio de f, barra en este caso, a la función f barra, ¿qué valores me va dando? Bueno, es un poco difícil verlo. Algunos lo pueden ver al ojo, así como ya le meto el raíz de 2, le meto el 2. Me dan esos valores acotados, ok. Hay gente que lo ve así de simple. Pero necesitamos expresar cómo llegamos a ese resultado, y para ello vamos a hacer simples cálculos. ¿Cómo son estos cálculos? Bueno, primero nos damos cuenta que y es igual a una raíz, y las raíces son siempre positivas. Entonces, primera condición, y es mayor o igual que 0, al tiro. Eso sale al tiro porque y es igual a una raíz. Si es igual a una raíz, cumple esa condición. Bien, siguiente condición. ¿Cuál es la siguiente condición? La siguiente condición es que y cuadrado es igual a esto. O sea, simplemente se elevó al cuadrado a ambos lados de la ecuación, que sería lo de acá. Y seguimos con que x debe pertenecer al dominio. Del despeje, cuando elevamos al cuadrado, vamos a intentar despejar el x. Siempre intentamos hacer eso. Y ojo con esto, que esto es un truco muy bueno. Vamos a despejar el x. Acá pueden ir viendo todo lo que se aplicó, que no es tan complicado, tan solo se despeja hacia un lado, o sea, el logaritmo base 2 lo pasé hacia la izquierda, el y cuadrado hacia la derecha. Luego aplico la exponencial, ¿cierto? Voy a ir marcando, esto lo pasé hacia la izquierda, esto lo pasé hacia la derecha. Luego se aplica la exponencial, por así decirlo, o la potencia de 2, así se representa, que es básicamente 2 elevado a ambos lados de la ecuación. Entonces acá me queda 2 elevado a lo que está a la derecha, ¿cierto? Esto es lo mismo que está acá. Y acá me va a quedar 2 elevado a todo esto. El 2 se va a cancelar con el logaritmo y me va a quedar 4 menos x cuadrado. Tan simple como ello. Y luego de nuevo se vuelve a hacer otro cambio. Paso el 4, perdón. O digamos el x mejor. Paso el x para el otro lado y paso todo esto para el otro lado. Y al final llegamos a esto. Hagan los cálculos y van a ver que llegan a esto. Que no es tan importante al final los cálculos, la idea es llegar a esto. Bueno, acá en este paso me voy a detener un segundo. ¿Qué es lo que sucede? Y por si acá todo lo otro se estuvo arrastrando todo el tiempo. Se bajó y se bajó y se arrastró porque al final de todo vamos a intersectar todas las condiciones que nos dan. ¿Qué es lo bacán de esto? Que acá nosotros estamos definiendo la inversa sin darnos cuenta, porque la inversa viene siendo eso, como el despeje del x con respecto a y, por así decirlo. Entonces recordemos esto, lo vamos a colocar, pero lo vamos a colocar de otra manera. Vamos a aplicar la raíz a ambos lados, y ya que estamos trabajando con el intervalo positivo, sabemos que, porque al aplicar la raíz me debería quedar el valor absoluto de x, y como yo estoy trabajando con el intervalo positivo, me queda solo x. Si están trabajando con el intervalo negativo, ya saben que ese x es negativo. Entonces me queda esto, menos 2, 1 menos y cuadrado, bajo raíz, ¿cierto? Tan simple como ello. Ahí está. Ya, continuamos, seguimos despejando, o sea, acá en la parte de acá, ¿qué tenemos? Tenemos que esto de acá, que lo moví hacia la izquierda para que sea un poco más gráfico, es igual al x cuadrado, que ya está definido así arriba. Pero x cuadrado es x cuadrado, o sea, es un valor real elevado al cuadrado, eso es mayor que 0. Entonces tenemos tres condiciones. Condición número 1, y mayor que 0. Condición número 2, que lo que nos dio en la parte de acá sea mayor o igual que 0, porque es igual a x cuadrado. Voy a anotarlas con rojo mejor. Y la condición número 3, que si se dan cuenta, esto desapareció, pero se transformó en lo que está abajo. ¿Qué es lo que está abajo? Es el dominio de f barra los x que pertenecen al dominio de f barra. O sea, ahora x lo definí de esta manera, como lo ven acá. A ver, no quiero hacer tanta raya, pero voy a recalcar la última vez, ahora con azul, espero que se note bien. Esta cosa que ya está muy rayada, muy utilizada, que de hecho es casi lo más importante, es lo que más se utiliza, que es el despeje de
x en función de y, nos dice que x cuadrado es igual a 4 menos 2 elevado a 1 menos y cuadrado, y que x pertenece al dominio de f. Y recordamos que el dominio de f viene siendo esto que está acá. No, pensé que lo había hecho bien. Este es el dominio, para que podamos verlo bien. El dominio de f barra es la raíz de 2 a 2, ¿cierto? Incluyendo la raíz de 2. Entonces lo único que se hace es poner esto, o sea, esto viene siendo igual al valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto de x que se encuentra entre raíz de 2 y 2. Y lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Y ya sabemos el valor de x, sabemos que x es positivo. Al elevar al cuadrado, perdón, acá es incluyendo, me queda 2x cuadrado 4, ¿cierto? Y eso vendría siendo lo que está acá. Lo que está acá. Solo que el x lo reemplacé, o sea, el x cuadrado lo reemplacé por lo que encontramos acá en azul que valía. Y me queda la tercera condición. Despejando todo esto, nos quedan estas tres condiciones que ya están de la manera simplificada al máximo. Y mayor o igual a 0, y cuadrado mayor o igual a menos 1, e y cuadrado mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tan solo nos vale decir que y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque esto siempre se cumple y esto, la intersección entre esto sería el mismo y mayor o igual a 0. Entonces el recorrido de la función f barra vienen siendo los reales positivos incluyendo el 0. Y así se denotaría. Bien, y aquí no termina. ¿Por qué? Porque definimos el recorrido de f barra, definimos el dominio de f barra, pero a nosotros nos piden una función h que cumpla, que tenga este dominio, este codominio, o sea, necesita tener este dominio de la función h. ¿Por qué? Porque este dominio es inyectivo para la función. Necesita tener este recorrido, o sea, este codominio. ¿Por qué? Porque este codominio es el recorrido de la función y es sobreyectivo para la función. Entonces la función h se define con el dominio, recorrido, y luego h se define como f de x. Esto es biyectiva. Y su inversa es, y listo, la inversa. ¿Cuál será la inversa? ¿Tendremos que volver a calcularlo todo? No. ¿Por qué? Porque el recorrido de la función es el dominio de la inversa. El dominio de la función es el recorrido de la inversa. Y la inversa de la función ya la calculamos, que es lo que tenemos acá. Por eso dije que era tan importante. Y listo. Esa es la inversa de la función. Tan solo que se reemplazó el y por el x. O sea, donde teníamos y cuadrado, pusimos x cuadrado y listo. Porque dejamos la función dependiendo de x, solo por eso, solo por notación. Y eso sería el ejercicio. Espero que les haya gustado esta primera parte, un poco largo el ejercicio. Pero el otro espero que no salgan tan largos y lo haré de otra manera, que espero que igual se entienda y que les sirva de todas las formas, pero déjenme en los comentarios, coméntenme cuál les parece mejor. Eso vendría siendo por ahora.